Entiendo perfectamente lo que están pensando ahora mismo. Toda su vida les han dicho que la ciencia tiene respuestas para todo, que cada misterio es solo una ecuación esperando ser resuelta, que los científicos, con sus aceleradores de partículas y telescopios espaciales, están a punto de descifrar los últimos secretos del universo. Pero, ¿y si les dijera que todo esto es una mentira reconfortante? ¿Qué tal si la verdad es mucho más inquietante? Hoy en día, con toda nuestra tecnología avanzada y siglos de investigación acumulada, los físicos admiten honestamente que solo entendemos el 5% de lo que existe en el universo. 5%. El resto es un misterio absoluto, envuelto en ecuaciones que no tienen solución. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? Significa que 95% de la realidad que nos rodea es completamente desconocido para nosotros. Imaginen estar en una habitación donde pueden ver solamente una de cada 20 cosas que realmente existen allí. El resto está oculto, invisible, pero definitivamente presente, influyendo en todo lo que observan. Esa es nuestra situación actual como especie, y los científicos no pueden dormir, porque saben que estas preguntas fundamentales no solo desafían nuestro conocimiento, sino que cuestionan la base misma de cómo entendemos la realidad. ¿Están preparados para enfrentar estas verdades incómodas? ¿Pueden aceptar que tal vez nunca encontremos las respuestas? Porque lo que voy a mostrarles hoy no son simples curiosidades académicas, son grietas fundamentales en el edificio de nuestro conocimiento, fisuras tan profundas que algunos de los más brillantes cerebros del planeta han dedicado décadas enteras tratando de repararlas, solo para descubrir que el problema es aún más grande de lo que imaginaban inicialmente. Estamos hablando de físicos galardonados con el Premio Nobel, mentes que han revolucionado nuestra comprensión del cosmos, admitiendo públicamente que están perdidos, que no tienen ni idea de qué hacer a continuación. Roger Penrose, uno de los físicos más respetados del siglo XXI, quien recibió el Nobel en el año 2020, confesó abiertamente que la física moderna enfrenta una crisis existencial. Una crisis que no se resolverá con más experimentos o telescopios más grandes. Se necesita algo radicalmente nuevo. Algo que tal vez ni siquiera podemos imaginar todavía con las herramientas conceptuales que poseemos actualmente. Déjenme ser completamente franco con ustedes. Este material va a destruir algunas de sus certezas más arraigadas. Va a hacerles cuestionar todo lo que creían saber sobre el espacio, el tiempo, la materia y la energía. Porque los 5 misterios que vamos a explorar no son problemas técnicos menores esperando una solución ingeniosa. Son abismos conceptuales tan vastos que hacen que nuestras teorías más sofisticadas parezcan notas garabateadas en la arena antes de que llegue la marea. Cada uno de estos enigmas tiene el potencial de reescribir completamente las leyes fundamentales de la física. Y lo más perturbador es que todos están interconectados de maneras que apenas comenzamos a sospechar. Resolver uno podría iluminar los otros, o podría demostrar que nuestro marco conceptual completo está fundamentalmente equivocado desde el principio. Así que respiremos profundo, porque estamos a punto de adentrarnos en territorios donde incluso los genios se pierden, donde las matemáticas funcionan, pero nadie entiende por qué, donde los experimentos revelan resultados que contradicen todo lo que sabemos sobre cómo debería comportarse la realidad, y donde las preguntas más simples como ¿de qué está hecho el universo? Reciben respuestas tan desconcertantes que parecen sacadas de la ciencia ficción más delirante. Pero aquí está la parte realmente fascinante. Estas no son fantasías o especulaciones salvajes. Son problemas reales, medidos, cuantificados y verificados por miles de experimentos independientes realizados en laboratorios de todo el mundo. El universo nos está mostrando algo profundamente extraño, y nosotros simplemente no sabemos qué hacer con esa información. ¿Están listos para ver cuán poco sabemos realmente? ¿Pueden manejar la verdad de que vivimos en un cosmos
del cual entendemos apenas una fracción microscópica? Entonces, acompáñenme, porque lo que sigue va a cambiar para siempre la forma en que ven el mundo que los rodea. Comencemos con algo que suena simple, pero que en realidad es profundamente perturbador. Levanten la vista hacia el cielo nocturno. Todas esas estrellas brillantes que ven, cada galaxia resplandeciente capturada por nuestros telescopios más potentes, cada planeta orbitando en sistemas solares distantes. Todo eso, absolutamente todo lo que podemos ver, tocar, medir o detectar de cualquier manera conocida por la ciencia moderna, representa solamente el 5% del contenido total del universo. Dejen que esto penetre realmente en su conciencia. 95% de lo que existe es completamente invisible para nosotros. No hablamos de cosas que están muy lejos o son demasiado pequeñas para verlas con nuestros instrumentos actuales. Hablamos de algo fundamentalmente diferente, algo que no emite luz, no refleja luz, no interactúa con la luz de ninguna manera que podamos detectar. Sin embargo, sabemos con certeza absoluta que está ahí. ¿Cómo lo sabemos? Por sus efectos gravitacionales, por la forma en que tuerce el espacio-tiempo a su alrededor. En el año 1933, un astrónomo suizo llamado Fritz Zwicky estaba estudiando un cúmulo masivo de galaxias conocido como el cúmulo de Coma. Calculó cuidadosamente cuánta masa visible había en ese cúmulo, sumando todas las estrellas brillantes que podía observar. Luego midió qué tan rápido se movían las galaxias dentro del cúmulo, orbitando alrededor de su centro gravitacional común. Y los números simplemente no cuadraban. Las galaxias se movían tan rápido que, según sus cálculos, deberían haberse dispersado hace miles de millones de años. La gravedad de toda la materia visible no era ni remotamente suficiente para mantenerlas unidas. Tenía que haber algo más, algo invisible que proporcionaba la atracción gravitacional adicional necesaria para evitar que el cúmulo se desintegrara. Zwicky llamó a esta sustancia fantasma materia oscura. En ese momento, casi nadie le creyó. Muchos pensaron que simplemente había cometido un error en sus cálculos o que no entendía correctamente la dinámica gravitacional. Pero Zwicky tenía razón. Absolutamente razón. Durante las siguientes décadas, más y más evidencia comenzó a acumularse. En los años 70, la astrónoma Vera Rubin realizó observaciones meticulosas de galaxias espirales en rotación. Midió qué tan rápido giraban las estrellas en diferentes distancias desde el centro galáctico. Según las leyes de Newton y Einstein, las estrellas más alejadas del centro deberían moverse más lentamente, exactamente como los planetas exteriores de nuestro sistema solar orbitan más despacio que los internos. Pero no era así. Las estrellas en los bordes exteriores de las galaxias se movían igual de rápido que las del centro. Era como si estuvieran incrustadas en un halo gigante e invisible de materia que extendía su influencia gravitacional mucho más allá de la materia visible. Rubin había descubierto evidencia independiente y contundente de la materia oscura. No era un error, era real. O al menos, sus efectos eran absolutamente reales. Hoy sabemos que la materia oscura constituye aproximadamente el 27% de todo el contenido del universo. Eso es más de 5 veces la cantidad de materia ordinaria, la materia de la que están hechos ustedes, yo, las estrellas y todo lo que podemos ver. Piénsenlo así. Por cada átomo de materia normal en el universo hay 5 unidades invisibles de algo más. Algo que tiene masa, que ejerce gravedad, que estructura el cosmos a las escalas más grandes, pero que no podemos ver, tocar ni detectar directamente de ninguna manera. ¿Qué es esta sustancia misteriosa? Después de casi 90 años de búsqueda intensiva, después de construir detectores cada vez más sensibles en laboratorios subterráneos profundos para protegerlos de la radiación cósmica, después de invertir miles de millones de dólares en experimentos diseñados específicamente para atrapar una sola partícula de materia oscura, tenemos exactamente 0 detecciones confirmadas. Nada.
Ni una sola partícula ha sido capturada jamás. Las teorías se multiplican desesperadamente. Algunos físicos proponen WIMPs, partículas masivas de interacción débil que apenas rozan la materia ordinaria. Otros sugieren acciones, partículas hipotéticas ultraligeras que surgieron de intentos por resolver un problema completamente diferente en la física de partículas. Hay quien habla de materia oscura autoaniquilante, de partículas supersimétricas, de estados compactos compuestos. El modelo estándar de la física de partículas, nuestra teoría más exitosa sobre las partículas fundamentales, no tiene lugar para la materia oscura. Simplemente no existe en ese marco teórico. Esto significa que necesitamos física nueva, extensiones radicales de nuestras teorías actuales. Y no tenemos ni idea de cuál dirección tomar. Los experimentos más sensibles jamás construidos, como el detector Xenon en Italia o el LUX en Dakota del Sur, han estado funcionando durante años sin detectar nada. Absolutamente nada. Es como buscar un fantasma que sabemos que existe porque vemos sus huellas, pero nunca podemos agarrarlo directamente. ¿Se dan cuenta de lo absurdo que es esto? Imaginen que alguien les dice que su casa está mayormente hecha de un material invisible que no pueden tocar, ver ni medir, pero que definitivamente está ahí, sosteniendo todo. Eso es literalmente nuestra situación con respecto al universo. Y aquí viene la parte realmente escalofriante. Si la materia oscura es desconcertante, prepárense para conocer su prima aún más extraña y misteriosa. Algo que constituye la mayoría absoluta de todo lo que existe. Algo tan bizarro que hace que la materia oscura parezca casi reconfortante en comparación. En el año 1998, dos equipos de astrónomos estaban realizando mediciones precisas de supernovas distantes. El Supernova Cosmology Project, liderado por Saul Perlmutter, y el High Sea Supernova Search Team, dirigido por Brian Schmidt y Adam Rees, estaban tratando de medir exactamente qué tan rápido se está expandiendo el universo. Todos esperaban confirmar que la expansión se está desacelerando gradualmente debido a la atracción gravitacional de toda la materia que contiene. Después de todo, tiene sentido lógico. Si lanzas una pelota hacia arriba, la gravedad de la Tierra eventualmente la frena y la hace caer de vuelta. De manera similar, la gravedad de toda la materia en el universo debería estar frenando la expansión cósmica iniciada por el Big Bang. Los científicos solo querían medir qué tan rápido estaba ocurriendo esa desaceleración. En cambio, descubrieron algo completamente inesperado, algo tan extraño que inicialmente pensaron que debía ser un error experimental. La expansión del universo no se está desacelerando, se está acelerando. Cada segundo que pasa, las galaxias distantes se alejan de nosotros cada vez más rápido. Es como si hubiera algún tipo de antigravedad impregnando todo el espacio, empujando todo hacia afuera con fuerza creciente. Esto no solo contradecía las expectativas, contradecía todo lo que sabíamos sobre cómo funciona la gravedad. Perlmutter, Smith y Rees verificaron y reverificaron sus cálculos obsesivamente durante meses. Buscaron errores instrumentales, efectos sistemáticos, cualquier cosa que pudiera explicar este resultado imposible. Pero los datos eran sólidos. Otras observaciones independientes lo confirmaron. El universo realmente se está expandiendo cada vez más rápido. Y nadie, absolutamente nadie, tenía ni la menor idea de por qué. Este descubrimiento fue tan revolucionario y tan sólido que los tres compartieron el Premio Nobel de Física en el año 2011. Pero ganar un Nobel por descubrir algo no significa que lo entiendes. Significa solo que hiciste una observación correcta y profundamente importante. El nombre que le dieron a este fenómeno es energía oscura, y es posiblemente la mayor confesión de ignorancia en toda la historia de la física. Porque ese nombre no describe qué es, simplemente etiqueta nuestra falta de comprensión. Es como si alguien viera caer la lluvia y la llamara agua húmeda que cae desde arriba de alguna manera. Técnicamente correcto, pero absolutamente vacío de comprensión real. Y esta energía oscura no es una curiosidad menor. Constituye aproximadamente el 68% del contenido total del universo.
68%. Más de 2/3 de todo lo que existe es esta fuerza misteriosa que empuja el cosmos hacia afuera. Entonces, hagamos el recuento completo. Materia ordinaria, de la que están hechas las estrellas, los planetas, ustedes y yo, representa el 5%. Materia oscura, invisible pero detectable por gravedad, es el 27%. Y energía oscura, este empuje antigravitacional, que acelera la expansión del universo, es el 68% restante. Resumiendo, no tenemos absolutamente ninguna idea real de qué está hecho el 95% del universo. Déjenme repetirlo porque es tan absurdo que merece ser dicho 2 veces. Después de 400 años de física moderna, después de Newton, Einstein, Bohr, Heisenberg, Feynman y miles de otros genios brillantes, después de construir aceleradores de partículas del tamaño de ciudades y telescopios espaciales que cuestan miles de millones de dólares, entendemos menos del 5% de lo que realmente existe. El 95% es misterio puro. ¿Qué diablos es la energía oscura? Las teorías proliferan como hongos después de la lluvia, y ninguna es particularmente convincente. Una idea es que está relacionada con algo llamado la constante cosmológica, un término que el propio Einstein introdujo en sus ecuaciones de relatividad general y luego lo abandonó, llamándolo mi mayor error. Irónicamente, parece que Einstein no estaba tan equivocado después de todo. Tal vez el vacío del espacio no está realmente vacío. Tal vez tiene una densidad de energía intrínseca que causa esta expansión acelerada. Pero cuando los físicos cuánticos intentan calcular cuánta energía debería tener el vacío basándose en la mecánica cuántica, obtienen un número que es 120 órdenes de magnitud mayor que lo que observamos. Esa es una diferencia de un 1 seguido de 120 ceros. Es posiblemente la peor predicción en toda la historia de la física teórica. Una discrepancia tan monumentalmente gigantesca que sugiere que algo está fundamentalmente roto en nuestras teorías más básicas. Otras propuestas incluyen la quinta esencia, un campo dinámico que cambia con el tiempo, a diferencia de la constante cosmológica que es estática. Están las teorías de gravedad modificada, que sugieren que tal vez nuestras ecuaciones de Einstein necesitan corrección a escalas cosmológicas gigantescas. Hay ideas aún más exóticas sobre dimensiones espaciales adicionales o efectos cuánticos a escala cósmica. Pero todas estas son especulaciones, intentos desesperados de dar sentido a algo que desafía toda explicación convencional. Paul Steinhardt, físico de la Universidad de Princeton y uno de los contribuidores originales a la teoría de la inflación cósmica, ha llegado a llamar a la energía oscura el misterio más profundo de la ciencia moderna. Y no está exagerando ni un poco. Este es un problema que ha humillado completamente a la física contemporánea. Piensen en las implicaciones para el futuro del cosmos. Si la energía oscura continúa acelerando la expansión, eventualmente las galaxias distantes se alejarán tan rápido que su luz nunca podrá alcanzarnos. El universo observable se encogerá. Dentro de 100.000 millones de años, los observadores en nuestra galaxia verán un cielo nocturno completamente negro, excepto por las estrellas en su propia galaxia local. No habrá manera de saber que existe nada más allá. Toda evidencia de otras galaxias, de la radiación cósmica de fondo, del Big Bang mismo, habrá desaparecido más allá del horizonte observable. Civilizaciones futuras vivirán en un universo aparentemente estático y finito, sin forma de descubrir la verdadera historia cósmica. Y eventualmente, en trillones y trillones de años, la expansión podría romper no solo galaxias, sino estrellas, planetas, eventualmente átomos mismos, en un evento catastrófico llamado el Big Rip, el Gran Desgarro. O tal vez no. Honestamente, no lo sabemos. No podemos saberlo mientras no entendamos qué es la energía oscura. ¿Se sienten incómodos todavía?
cuestionando quizás todas esas certezas científicas que les enseñaron en la escuela. Bien, porque apenas estamos empezando a rascar la superficie de nuestra ignorancia. Y créanme, se pone mucho más extraño, mucho más profundo. Porque ahora vamos a adentrarnos en territorios donde incluso el concepto mismo de realidad comienza a desmoronarse. Donde el tiempo, esa cosa que todos experimentamos fluyendo inexorablemente del pasado hacia el futuro, resulta ser mucho más misterioso de lo que jamás imaginaron. ¿Qué hora es ahora mismo? Miren su reloj. Parece una pregunta simple, con una respuesta objetiva y clara. Pero en realidad es una de las preguntas más profundas y desconcertantes que podemos hacer. Porque cuando empezamos a examinar realmente qué es el tiempo, cuando intentamos definirlo con precisión y entender su naturaleza fundamental, todo se vuelve extraordinariamente confuso. El tiempo es algo que todos experimentamos íntimamente. Sentimos su flujo constante. Recordamos el pasado, pero no el futuro. Vemos procesos irreversibles, huevos que se rompen, pero nunca se recomponen espontáneamente, café que se mezcla con leche, pero nunca se separa por sí solo. El tiempo parece tener una dirección, una flecha que apunta inexorablemente hacia adelante. Pero cuando miramos las leyes fundamentales de la física, algo muy extraño emerge. Esas leyes no tienen ninguna flecha del tiempo incorporada. Las ecuaciones de Newton que describen el movimiento funcionan igual de bien hacia adelante o hacia atrás en el tiempo. Si grabas una película de planetas orbitando y la reproduces al revés, las órbitas siguen obedeciendo perfectamente las leyes de Newton. Lo mismo ocurre con las ecuaciones de Maxwell para el electromagnetismo. Incluso las ecuaciones de Einstein de relatividad general son simétricas en el tiempo. Y más fundamental aún, las ecuaciones de la mecánica cuántica que gobiernan el comportamiento de partículas subatómicas son completamente reversibles temporalmente. No hay nada en estas leyes fundamentales que distinga el pasado del futuro. Sin embargo, nuestra experiencia diaria nos dice que el pasado y el futuro son profundamente diferentes. Podemos recordar el pasado, pero no el futuro. Podemos influir en el futuro, pero no en el pasado. Los procesos naturales tienen una dirección preferida. ¿De dónde viene esta asimetría si no está en las leyes fundamentales? La única ley física que tiene una flecha temporal es la segunda ley de la termodinámica. Esta ley dice que la entropía, una medida del desorden o aleatoriedad, siempre aumenta con el tiempo en sistemas cerrados. Un huevo roto tiene mayor entropía que uno intacto. El café mezclado con leche tiene mayor entropía que los dos líquidos separados. El universo en su conjunto está evolucionando inexorablemente hacia estados de mayor y mayor entropía. Esta es la flecha termodinámica del tiempo. Pero aquí está el problema desconcertante. La termodinámica es una teoría estadística que emerge del comportamiento promedio de muchísimas partículas. Y esas partículas individuales obedecen leyes reversibles temporalmente. Entonces, ¿cómo surge una flecha irreversible del tiempo a partir de leyes fundamentales que no tienen tal flecha? Es como tratar de obtener norte y sur a partir de un universo que solo conoce este y oeste. Ludwig Boltzmann, físico austríaco del siglo XIX, luchó con este problema durante toda su vida. Propuso que la flecha del tiempo está relacionada con condiciones iniciales especiales. El universo comenzó en un estado de entropía extraordinariamente baja en el Big Bang. Desde entonces, la entropía ha estado aumentando. Y ese aumento es lo que percibimos como el flujo del tiempo. Pero esto simplemente traslada la pregunta un nivel más profundo. ¿Por qué el universo comenzó en un estado tan especial, tan improbable de baja entropía? Roger Penrose, quien ganó el Nobel en 2020, calculó que la probabilidad de que el universo comenzara en el estado de baja entropía que observamos es aproximadamente de 1 en 10 elevado a la potencia de 10.000 millones de 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 millones. Un número tan absurdamente pequeño que es esencialmente cero
para todos los propósitos prácticos. Sin embargo, sucedió. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Es uno de los mayores misterios de la cosmología moderna. Algunos físicos como Sean Carroll sugieren que tal vez el Big Bang no fue realmente el comienzo del tiempo, sino solo un rebote o transición de fase en un universo eterno. Otros proponen que vivimos en solo una región de un multiverso infinito, donde diferentes regiones tienen diferentes flechas temporales, y simplemente nos encontramos en una donde la entropía aumenta en la dirección que llamamos futuro. Pero estas son todas especulaciones. No tenemos evidencia empírica que respalde ninguna de ellas, y el problema es aún más profundo porque ni siquiera sabemos si el tiempo es realmente fundamental. En física cuántica, el tiempo se trata de manera muy diferente al espacio. Las tres dimensiones espaciales y el tiempo forman un espacio-tiempo unificado en relatividad general. Pero cuando intentamos cuantizar la gravedad, cuando tratamos de crear una teoría cuántica del espacio-tiempo mismo, el tiempo comienza a comportarse de formas extrañas. Algunas formulaciones de gravedad cuántica, como la ecuación de Wheeler-DeWitt, describen estados cuánticos del universo completo que no cambian con el tiempo en absoluto. Son estáticos y eternos. El tiempo desaparece completamente de la descripción fundamental. Carlo Rovelli, físico teórico italiano especializado en gravedad cuántica, argumenta en su trabajo que el tiempo no es una propiedad fundamental del universo, sino algo que emerge solo a escalas macroscópicas como promedios estadísticos. A nivel fundamental, no hay tiempo. Solo hay relaciones entre eventos cuánticos sin ningún flujo temporal. ¿Pueden imaginar un universo sin tiempo? Donde nada fluye, nada cambia, todo simplemente es. Para nuestras mentes humanas adaptadas evolutivamente para navegar un mundo de causa y efecto, pasado, presente y futuro, esta idea es casi imposible de comprender intuitivamente. Sin embargo, podría ser la realidad fundamental. El tiempo que experimentamos podría ser solo una ilusión persistente, una construcción emergente que surge cuando ignoramos detalles cuánticos microscópicos, como la temperatura, que parece real pero es solo el movimiento promedio de moléculas, o como la solidez de una mesa, que parece real pero es mayormente espacio vacío con campos de fuerza. Tal vez el tiempo es así, real en nuestra experiencia, pero no fundamental en la naturaleza última del universo. Y si eso no es suficientemente desconcertante, consideremos qué dice realmente la relatividad especial de Einstein sobre el tiempo. Según Einstein, no existe un ahora universal que abarque todo el universo. La simultaneidad es relativa. Eventos que son simultáneos para un observador no lo son para otro moviéndose a velocidad diferente. El futuro de alguien ya existe en el pasado de otra persona, dependiendo de su movimiento relativo. Esto implica que todo el pasado, presente y futuro existe simultáneamente en lo que los físicos llaman el bloque universo. Nada se crea ni se destruye. Todo simplemente existe eternamente en diferentes regiones del espacio-tiempo. El flujo del tiempo es solo la trayectoria que nuestra conciencia traza a través de esta estructura estática de 4 dimensiones. Una idea profundamente extraña que sugiere que el libre albedrío, la capacidad de elegir y cambiar el futuro, podría ser también una ilusión. ¿Cómo reconciliar esta imagen de bloque universo con nuestra experiencia vivida de tomar decisiones que afectan el futuro? ¿Cómo explicar la diferencia entre pasado y futuro que parece tan fundamentalmente real? Filósofos y físicos han debatido esto durante más de un siglo, sin llegar a consenso. Algunos abrazan el determinismo del bloque universo. Otros buscan escapatorias en interpretaciones cuánticas donde el colapso de la función de onda introduce indeterminismo genuino. Algunos incluso cuestionan si la relatividad realmente implica el bloque universo o si hay espacio para un flujo temporal objetivo.
Lo que es claro es esto: no entendemos el tiempo. No sabemos si es fundamental o emergente. No sabemos por qué tiene una dirección. No sabemos cómo reconciliar su tratamiento en mecánica cuántica con su tratamiento en relatividad general. No sabemos si el pasado y futuro son realmente diferentes, o si esa diferencia es solo perspectiva humana. Albert Einstein mismo escribió después de la muerte de su amigo Michel Besso: para nosotros, físicos convencidos, la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión obstinadamente persistente. ¿Tenía razón? ¿Es el flujo del tiempo, la cosa más básica y obvia de nuestra experiencia, solo un truco de nuestra percepción? ¿Una construcción de mentes conscientes navegando una realidad estática de 4 dimensiones? No lo sabemos. Y mientras no resolvamos esto, mientras no comprendamos qué es realmente el tiempo, cualquier afirmación de que entendemos el universo es prematura y arrogante. Porque el tiempo impregna todo. Está tejido en cada proceso físico, cada ecuación, cada predicción. Si no lo entendemos, entonces, en un sentido muy real, no entendemos nada fundamental sobre la realidad. Y créanme, la cosa se pone aún más extraña. Porque ahora vamos a adentrarnos en el problema que mantiene despiertos por las noches, incluso a los físicos más brillantes. El problema que podría requerir una revolución completa en nuestro pensamiento. El problema de combinar las dos teorías más exitosas de la física en una imagen coherente. El problema de la gravedad cuántica. Tenemos dos teorías que son los pilares gemelos de la física moderna. La relatividad general de Einstein describe la gravedad, el espacio-tiempo, agujeros negros, el Big Bang y todo lo que sucede a grandes escalas cosmológicas. Ha sido probada con precisión extraordinaria en miles de experimentos y observaciones. Cada predicción que hace, desde la curvatura de la luz por el Sol hasta la existencia de ondas gravitacionales, ha sido confirmada espectacularmente. Es posiblemente la teoría más bella y elegante jamás concebida por la mente humana. Por otro lado, tenemos la mecánica cuántica y su extensión, la teoría cuántica de campos, que describe partículas subatómicas, fuerzas fundamentales excepto la gravedad y todo lo que sucede a escalas microscópicas. Esta teoría también ha sido probada con precisión asombrosa. Algunas predicciones cuánticas han sido verificadas con hasta 12 dígitos de exactitud, haciéndola la teoría científica más precisa jamás desarrollada. Aquí está el problema. Estas dos teorías son completamente incompatibles entre sí. Hablan lenguajes matemáticos diferentes, hacen suposiciones fundamentales contradictorias, y nadie ha logrado unificarlas en una teoría coherente de gravedad cuántica. En relatividad general, el espacio-tiempo es un continuo suave que se curva y dobla en presencia de materia y energía. En mecánica cuántica, todo es granular, discreto, probabilístico, sujeto a fluctuaciones e incertidumbre. Cuando intentas aplicar los métodos de la mecánica cuántica a la gravedad, las ecuaciones explotan. Literalmente. Obtienes infinitos matemáticos sin sentido que no pueden ser eliminados con los trucos usuales que funcionan para otras fuerzas. La teoría se vuelve no renormalizable, un término técnico que básicamente significa completamente inútil para hacer predicciones. ¿Por qué nos importa esto? Porque hay situaciones donde ambas teorías deberían aplicarse simultáneamente. Dentro de agujeros negros, donde la gravedad es extremadamente fuerte y las regiones relevantes son microscópicamente pequeñas, necesitamos gravedad cuántica para entender qué sucede realmente. En el instante del Big Bang, cuando todo el universo observable estaba comprimido en un volumen cuánticamente pequeño con densidad infinita, necesitamos gravedad cuántica. Sin ella, nuestras teorías predicen absurdos como densidades infinitas y curvaturas infinitas, singularidades, donde las leyes de la física se rompen completamente. Los físicos odian las singularidades porque representan puntos donde nuestras teorías admiten que no tienen idea de qué está sucediendo. Durante casi un siglo,
Los mejores cerebros del planeta han atacado este problema desde todos los ángulos imaginables. La teoría de cuerdas propone que las partículas fundamentales no son puntos, sino diminutas cuerdas vibrantes que existen en 9 o 10 dimensiones espaciales. Las dimensiones extra están compactificadas en escalas tan pequeñas que no podemos detectarlas. Diferentes modos de vibración de estas cuerdas corresponden a diferentes partículas, y crucialmente, uno de estos modos es el gravitón, la partícula hipotética que media la fuerza gravitacional. La teoría de cuerdas puede describir gravedad y mecánica cuántica en un marco unificado. Suena prometedor, ¿verdad? El problema es que la teoría de cuerdas hace muy pocas predicciones comprobables experimentalmente a energías que podamos alcanzar. Requiere aceleradores del tamaño del sistema solar para probar directamente. Y tiene, literalmente, un número astronómico de soluciones posibles, del orden de 10 elevado a 500 universos diferentes que la teoría permite, cada uno con leyes físicas ligeramente diferentes. ¿Cuál es el nuestro? Nadie lo sabe. Otro enfoque es la gravedad cuántica de bucles, desarrollada por físicos como Abhay Ashtekar, Carlo Rovelli y Lee Smolin. Esta teoría intenta cuantizar directamente el espacio-tiempo sin introducir dimensiones extra. Propone que el espacio mismo está hecho de diminutos bucles discretos, una especie de tejido cuántico subyacente. A escalas muy pequeñas, alrededor de la escala de Planck, de 10 elevado a menos 35 metros, el espacio no es continuo, sino granular, como píxeles en una pantalla digital. Esta teoría también puede describir agujeros negros y el Big Bang sin singularidades, reemplazándolas con transiciones cuánticas. Pero sufre el problema opuesto a la teoría de cuerdas. Es difícil ver cómo recuperar relatividad general estándar y el modelo estándar de partículas como límites aproximados. Y tampoco hace muchas predicciones comprobables con tecnología actual. Hay otros enfoques más exóticos. La triangulación dinámica causal modela el espacio-tiempo como una red de bloques simples, símplices, que evolucionan probabilísticamente. La teoría de conjuntos causales propone que el espacio-tiempo es fundamentalmente discreto, compuesto de puntos ordenados por relaciones causales. Las teorías de gravedad emergente sugieren que la gravedad no es una fuerza fundamental, sino que emerge de grados de libertad más básicos, quizás información cuántica enredada, de manera similar a cómo la termodinámica emerge de la mecánica estadística. Cada enfoque tiene sus ventajas y profundos problemas sin resolver, y después de casi 100 años de esfuerzo intenso por parte de miles de físicos teóricos brillantes, no tenemos consenso sobre cuál, si alguno, es el correcto. Lo más frustrante es que tal vez no podamos probar experimentalmente estas teorías en un futuro previsible. Las energías donde los efectos de gravedad cuántica se vuelven importantes son las energías de Planck, aproximadamente 10 elevado a 19.000 millones de electronvoltios. El gran colisionador de hadrones, nuestro acelerador más poderoso, alcanza solo 10 elevado a 13 electronvoltios. Estamos cortos por un factor de 1 billón de billones. Construir un acelerador lo suficientemente potente requeriría tecnología y recursos muy más allá de lo que tenemos actualmente o tendremos en siglos. Algunos físicos hablan de buscar efectos indirectos, firmas sutiles de gravedad cuántica en radiación cósmica o patrones en la radiación de fondo de microondas. Pero hasta ahora, nada definitivo ha emergido. Estamos esencialmente ciegos, navegando en la oscuridad con solo matemáticas y especulación teórica para guiarnos. Stephen Hawking pasó décadas trabajando en problemas de gravedad cuántica, particularmente cómo reconciliar agujeros negros con mecánica cuántica. Descubrió que los agujeros negros deberían emitir radiación térmica y eventualmente evaporarse, un resultado que combina relatividad general, mecánica cuántica y termodinámica de maneras profundas pero problemáticas. Si un agujero negro se evapora completamente, ¿qué pasa con la información sobre todo lo que cayó en él?
Las leyes cuánticas dicen que la información no puede destruirse, pero si desaparece en un agujero negro que luego se evapora completamente, parece que se perdió para siempre. Esta paradoja de la información ha atormentado a físicos teóricos durante 50 años. Propuestas recientes involucran ideas como complementariedad de agujeros negros o ER igual a EPR, que conecta agujeros de gusano con entrelazamiento cuántico. Pero el consenso sigue siendo escurridizo. ¿Se dan cuenta del punto aquí? No solo no sabemos cómo unificar gravedad y mecánica cuántica, sino que tenemos múltiples candidatos incompatibles que no podemos probar experimentalmente y ni siquiera sabemos cómo decidir entre ellos. Es como si tuviéramos 10 mapas diferentes de un territorio que nunca podremos visitar, cada uno trazado con instrumentos diferentes, y no sabemos cuál representa la geografía real. Esta no es simplemente una laguna técnica en nuestro conocimiento, es una brecha fundamental que sugiere que tal vez nuestro marco conceptual completo es inadecuado. Tal vez necesitamos ideas radicalmente nuevas que ni siquiera hemos imaginado todavía. Conceptos tan diferentes de nuestras nociones actuales de espacio, tiempo, materia y energía, como la mecánica cuántica lo es de la física newtoniana. Pero esperen, aún hay un quinto misterio, y este toca las raíces mismas de por qué existimos. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Una asimetría fundamental en el tejido del cosmos que debería hacernos imposibles, pero que de alguna manera permitió nuestra existencia. Prepárense, porque esto va directamente al corazón de la pregunta más básica que podemos hacer. ¿Por qué estamos aquí? Imaginen el momento del Big Bang, no la explosión popular que ven en documentales, sino el evento real hace 13.800 millones de años. En ese instante infinitesimal, el universo era increíblemente caliente y denso. Tan caliente que las partículas y antipartículas se creaban y destruían constantemente en un baile caótico de energía pura. Según las leyes de la física que conocemos, por cada partícula de materia creada, debería haberse creado una antipartícula correspondiente, un electrón y un positrón, un protón y un antiprotón, un neutrón y un antineutrón. Materia y antimateria en cantidades exactamente iguales. Y aquí está el problema brutal que mantiene despiertos a los físicos de partículas. Cuando materia y antimateria se encuentran, se aniquilan mutuamente en un destello de energía pura. Si el Big Bang hubiera producido cantidades iguales de ambas, todo se habría aniquilado. Cada partícula encontrando su antipartícula. Destrucción total. El universo sería nada más que un océano de fotones dispersándose eternamente, sin átomos, sin estrellas, sin planetas, sin vida, sin ustedes ni yo. Pero obviamente eso no sucedió. Están aquí leyendo esto. Yo estoy aquí escribiéndolo. Existimos. Lo que significa que de alguna manera, por alguna razón que no comprendemos completamente, hubo un pequeño exceso de materia sobre antimateria. Una asimetría minúscula. Por cada 1.000 millones de antipartículas, había 1.000 millones más una partículas de materia. Un desequilibrio de solo una parte en 1.000 millones. Las 1.000 millones de parejas se aniquilaron mutuamente dejando solo radiación. Pero esa única partícula extra sobrevivió. Y esas sobrevivientes solitarias, ese diminuto residuo de asimetría primordial, son todo lo que vemos hoy. Cada átomo en su cuerpo, cada estrella en el cielo, cada galaxia observable, todo proviene de ese exceso microscópico de materia sobre antimateria. Somos los restos, los supervivientes de una batalla cósmica donde casi todo fue destruido. ¿Por qué existió ese desequilibrio? Andrei Sakharov, físico soviético y disidente político, propuso en el año 1967 3 condiciones necesarias para generar esta asimetría. Primera, debe haber procesos que violen la conservación del número bariónico, creando más materia que antimateria. Segunda, debe haber violación de simetría de carga y paridad, procesos que tratan partículas y antipartículas de manera diferente.
Tercera, estos procesos deben ocurrir fuera del equilibrio térmico para que las reacciones no se reviertan y cancelen el efecto. Estas condiciones de Sakharov son elegantes y lógicas. El problema es que el modelo estándar de física de partículas, nuestra teoría más completa de las fuerzas y partículas fundamentales, no proporciona suficiente violación de simetría para explicar la asimetría observada, ni siquiera cerca. Los mecanismos conocidos de violación son demasiado débiles por muchos órdenes de magnitud. Hay algo más sucediendo, algún proceso desconocido en el universo temprano que favoreció materia sobre antimateria. Pero ¿qué es ese proceso? Sigue siendo completamente misterioso. Algunos físicos especulan sobre física más allá del modelo estándar. Partículas supersimétricas masivas que decayeron preferentemente en materia. Nuevas fuerzas que solo afectan materia o antimateria, pero no ambas igualmente. Transiciones de fase en el vacío cuántico durante los primeros microsegundos después del Big Bang. Leptogénesis, donde primero se crea asimetría en leptones como neutrinos y luego se transfiere a bariones. Cada teoría tiene sus méritos y sus problemas profundos, y ninguna ha sido confirmada experimentalmente. De hecho, los experimentos en aceleradores como el Gran Colisionador de Hadrones buscan activamente evidencia de esta física nueva. Estudian diferencias sutiles entre cómo se comportan partículas y antipartículas. Miden violaciones de simetría en decaimientos de mesones B y otros sistemas exóticos. El experimento LHCb en el CERN está dedicado específicamente a esto. Han encontrado algunas violaciones interesantes, pero nada suficientemente grande para explicar el universo entero. La brecha entre teoría y observación permanece enorme, gigantesca, inexplicable. Y cada año que pasa sin un descubrimiento revolucionario, la frustración crece. Porque este no es solo un problema académico interesante, es la pregunta de por qué existimos en absoluto. Literalmente, si no hubiera habido asimetría materia-antimateria, el universo sería estéril y vacío. Nuestra existencia es evidencia directa de física que no entendemos. Piensen en la ironía. Somos un accidente, un residuo estadístico, un error de redondeo cósmico. Y sin embargo, somos conscientes. Podemos preguntarnos por qué estamos aquí. Podemos investigar las leyes que nos permitieron existir. Hay algo profundamente conmovedor y aterrador en esta realización. Conmovedor porque sugiere que el universo, de alguna manera, eligió permitir estructuras complejas, vida, conciencia. Aterrador porque fue por el margen más delgado imaginable, una parte en 1000 millones. Si ese número hubiera sido ligeramente diferente, nada existiría excepto radiación difusa. ¿Fue pura casualidad? ¿O hay algún principio más profundo operando que aún no hemos descubierto? Principios que hacen que la existencia de materia sea inevitable en lugar de improbablemente afortunada. Algunos físicos invocan el principio antrópico. Solo podemos observar un universo donde las condiciones permiten observadores. Si las constantes fundamentales fueran diferentes, no estaríamos aquí para preguntarnos por qué. Esto es técnicamente cierto, pero filosóficamente insatisfactorio. No explica nada realmente. Es como decir que gané la lotería porque compré un boleto ganador. Verdad, pero no explica por qué ese boleto en particular ganó. Otros proponen multiversos, donde cada universo posible existe con diferentes valores de constantes fundamentales y simplemente nos encontramos en uno donde surgió materia. Pero esto es especulación metafísica sin forma obvia de ser probada experimentalmente. Podría ser verdad. Podría ser fantasía elegante. No tenemos manera de distinguir actualmente. Lo que sabemos con certeza es esto. El universo observable contiene aproximadamente 10 elevado a 80 protones y neutrones, 0 antiprotones y antineutrones, excepto los pocos creados artificialmente en aceleradores que existen por fracciones de segundo antes de aniquilarse. Cada uno de esos 10 elevado a 80 bariones sobrevivió porque hubo un desequilibrio infinitesimal en el universo temprano.
y no tenemos ni la más remota idea de por qué. Este es el quinto gran misterio. La asimetría fundamental entre materia y antimateria que hizo posible nuestra existencia, pero que desafía toda explicación satisfactoria dentro de nuestras teorías actuales. ¿Se sienten pequeños ahora? ¿Insignificantes, quizás? Piénsenlo de otra manera. Son increíblemente especiales. Contra probabilidades astronómicas, ustedes existen. Son hechos de átomos que sobrevivieron la aniquilación primordial. Cada partícula en su cuerpo es una sobreviviente de ese baño de fuego inicial. Llevan dentro de ustedes la evidencia física de un misterio cósmico sin resolver. ¿No es eso extraordinario? ¿No los hace querer entender más profundamente? Porque estos 5 misterios no son aislados. Están conectados de maneras que apenas comenzamos a vislumbrar. Y esa interconexión sugiere algo profundo sobre la naturaleza de la realidad que aún no hemos comprendido. Pero ahora, déjenme contarles algo que rara vez se escuchan en documentales científicos populares. Algo que los divulgadores prefieren omitir porque es incómodo y desalentador. La historia de los fracasos. Los experimentos que no funcionaron. Las predicciones que estaban completamente equivocadas. Las teorías que colapsaron bajo el peso de la evidencia contradictoria. Porque la ciencia que ven en libros de texto es el producto final pulido. Victorias celebradas. Pero el proceso real es caótico, confuso, lleno de callejones sin salida y esperanzas destrozadas. Y entender estos fracasos es crucial para apreciar cuán perdidos estamos realmente. Empecemos con la materia oscura. Durante décadas, la partícula candidata favorita era el WIMP, la partícula masiva de interacción débil. Los físicos estaban tan confiados que construyeron detectores cada vez más grandes y sensibles, enterrados profundamente bajo tierra. El detector Xenon en Italia, el LUX en Dakota del Sur, el Panda X en China, cada uno costando decenas de millones de dólares, cada uno diseñado para atrapar esa esquiva partícula de materia oscura. Las predicciones teóricas eran claras. Deberíamos ver cientos de eventos de detección por año, miles tal vez. Pusieron los detectores en marcha, esperaron, mejoraron la sensibilidad, esperaron más, y obtuvieron exactamente 0 detecciones confirmadas. Nada, ni una sola partícula de materia oscura ha sido jamás capturada inequívocamente en estos experimentos multimillonarios. Al principio, los científicos dijeron que necesitaban más sensibilidad. Los WIMPs eran más raros de lo esperado. Construyeron detectores aún más grandes. El Xenon NT, la siguiente generación, con toneladas de xenón líquido ultrapuro. Mismo resultado. Silencio absoluto. Ahora algunos físicos están abandonando WIMPs completamente y buscando acciones, partículas aún más exóticas y difíciles de detectar. Otros proponen materia oscura autoconsistente o materia oscura tibia o fría estéril. Cada vez que un candidato falla, simplemente inventan uno nuevo. Es como buscar llaves perdidas bajo farolas cada vez más distantes. Tal vez las llaves no están en ninguna farola. Tal vez nuestra comprensión fundamental de qué estamos buscando es errónea. Y luego está la energía oscura. ¿Recuerdan que mencioné la predicción de la energía del vacío cuántico siendo 120 órdenes de magnitud mayor que el observado? Ese es el peor fracaso predictivo en la historia de la física. Pero hay más. Diferentes métodos para medir la tasa de expansión del universo, la constante de Hubble, dan valores que no coinciden. El telescopio espacial Planck, que mide la radiación cósmica de fondo, obtiene un valor de aproximadamente 67 km por segundo por megaparsec. Mediciones directas de supernovas y cefeidas por el equipo de Adam Riess obtienen 74. Esa es una discrepancia de casi 10%. Y la diferencia está creciendo, no disminuyendo, con mediciones más precisas. Esto no debería suceder. Ambos métodos son sólidos.
Ambos han sido verificados independientemente. Sin embargo, dan respuestas incompatibles. Algunos físicos llaman a esto la tensión de Hubble. Tensión es un eufemismo educado. Es una crisis. Significa que o hay errores sistemáticos que no entendemos en uno o ambos métodos, o hay física nueva que no está incluida en nuestro modelo cosmológico estándar. Física que afecta la expansión del universo de maneras que no anticipamos. Materia oscura que decae. Energía oscura que evoluciona con el tiempo. Física más allá del modelo estándar, afectando la calibración de las distancias. Nadie lo sabe. Y mientras tanto, artículos científicos con explicaciones contradictorias se multiplican exponencialmente sin llegar a consenso. El problema del tiempo tiene sus propios esqueletos en el armario. Julian Barbour, físico británico, ha argumentado durante décadas que el tiempo no existe fundamentalmente. Escribió libros completos sobre esto, desarrolló ecuaciones matemáticas complejas, convenció a algunos colegas, pero la mayoría de los físicos simplemente ignoraron su trabajo porque es demasiado radical, demasiado contraintuitivo. No porque esté demostrablemente equivocado, sino porque no saben qué hacer con él. Es más fácil seguir usando el tiempo como concepto fundamental, incluso si no entienden qué es. Esta es una confesión incómoda. A veces la física evita problemas difíciles simplemente no pensando en ellos, barriéndolos bajo la alfombra porque no tienen soluciones evidentes. Y la gravedad cuántica, la gravedad cuántica. La teoría de cuerdas ha consumido literalmente miles de carreras científicas durante los últimos 40 años. Algunos de los cerebros más brillantes dedicaron vidas enteras a desarrollarla, y después de todo ese esfuerzo monumental, toda esa matemática sofisticada, increíblemente bella, no ha hecho ni una sola predicción experimental confirmada. Ni una. Cero. Algunos críticos, como Lee Smolin y Peter Voigt, han escrito libros argumentando que la teoría de cuerdas ni siquiera es ciencia en el sentido tradicional porque no es falsable. Puede acomodar cualquier resultado experimental ajustando parámetros. Esto provocó batallas furiosas en conferencias y revistas científicas. Acusaciones de tiempo perdido, carreras arruinadas, estudiantes de doctorado que trabajaron en cuerdas durante años solo para descubrir que no había trabajos disponibles porque el campo estaba saturado. La gravedad cuántica de bucles no está mejor. Prometió predicciones sobre violaciones de invariancia de Lorentz a altas energías. Buscamos estas violaciones en rayos cósmicos de energía ultra alta y rayos gamma de explosiones de estrellas distantes. Nada encontrado. Los límites observacionales son ahora tan estrictos que algunas versiones de la teoría están efectivamente descartadas. Pero los proponentes simplemente ajustan parámetros y continúan. Es un patrón recurrente. La teoría predice algo. El experimento no lo encuentra. La teoría se ajusta ligeramente. El ciclo se repite. Durante décadas, sin progreso real hacia una teoría confirmada de gravedad cuántica. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No solo no sabemos las respuestas a estos 5 misterios, ni siquiera estamos seguros de que estamos haciendo las preguntas correctas. Nuestras mejores teorías podrían estar fundamentalmente equivocadas en formas que ni siquiera reconocemos todavía. Esta es la parte que los divulgadores científicos raramente admiten públicamente, porque asusta a la gente y hace que cuestionen la inversión de miles de millones en investigación fundamental. Pero es la verdad. Una verdad incómoda y honesta que ustedes merecen escuchar. Porque solo enfrentando la profundidad de nuestra ignorancia, podemos apreciar realmente cuán vasta y misteriosa es la realidad. Richard Feynman, uno de los físicos más grandes del siglo XX, dijo algo profundo que deberían grabar en sus mentes. Si crees que entiendes la mecánica cuántica, no entiendes la mecánica cuántica. Y esto se aplica más ampliamente. Si creen que la física moderna ha explicado el universo, entonces no han estado prestando atención. 95% es misterio. Y ese 5% que pensamos entender está lleno de problemas sin resolver, contradicciones
y predicciones fallidas. Esta no es una confesión de derrota, es una celebración de humildad intelectual. Es reconocer que el cosmos es mucho más extraño, mucho más vasto, mucho más misterioso de lo que jamás imaginamos. Y aquí está el giro fascinante. Estos 5 misterios podrían no ser realmente 5 problemas separados. Podrían ser 5 manifestaciones diferentes de una única incomprensión fundamental. Piénsenlo. Materia oscura y energía oscura dominan el contenido del universo. La naturaleza del tiempo es crucial para entender cómo evoluciona el cosmos. La gravedad cuántica es necesaria para describir el Big Bang, donde surgió toda materia y energía. La asimetría materia-antimateria determina por qué existe algo en lugar de nada. Todos estos hilos están tejidos juntos en el tapiz cósmico. Tirar de uno afecta a todos los demás. Resolver uno podría iluminar los otros, o podría revelar que nuestro marco conceptual completo es inadecuado. Algunos físicos audaces están empezando a preguntarse si necesitamos una revolución tan profunda como lo fue la transición de la física newtoniana a la relatividad y la mecánica cuántica. Tal vez espacio y tiempo no son fundamentales, sino emergentes. Tal vez el universo es fundamentalmente información cuántica y materia, energía, espacio y tiempo son solo diferentes formas en que esa información se manifiesta. Tal vez la conciencia juega un papel que aún no hemos comprendido. Ideas radicales, especulativas, pero cuando todo lo demás ha fallado durante décadas, tal vez es hora de pensar lo impensable. ¿Qué creen ustedes? ¿Estamos al borde de un gran avance que unificará todo? ¿O nos enfrentamos a límites fundamentales de lo que las mentes humanas pueden comprender sobre el cosmos? Es posible que algunas preguntas sean inherentemente incontestables, no por limitaciones técnicas, sino por limitaciones conceptuales. Estas son preguntas filosóficas profundas, disfrazadas de problemas científicos. Y tal vez ese es el punto. Tal vez la línea entre ciencia y filosofía se ha vuelto borrosa en las fronteras del conocimiento humano, donde las matemáticas funcionan, pero la comprensión falla, donde los experimentos muestran resultados, pero no sabemos qué significan. Ahora retrocedamos. Volvamos al principio. A ustedes, a mí, a este momento presente. Porque después de viajar desde el Big Bang hasta los confines del universo observable, después de sumergirnos en agujeros negros y mecánica cuántica, después de confrontar el vasto océano de nuestra ignorancia, necesitamos recordar algo crucial, algo que es fácil olvidar cuando nos abrumamos con escalas cósmicas incomprensibles. Ustedes importan. Su existencia es extraordinaria, no a pesar de estos misterios, sino precisamente por ellos. Piénsenlo así. Son hechos de átomos forjados en los núcleos de estrellas que murieron hace miles de millones de años. El carbono en sus células, el hierro en su sangre, el calcio en sus huesos, todos fueron creados por fusión nuclear estelar y dispersados al espacio cuando esas estrellas explotaron como supernovas. Literalmente, son polvo de estrellas. Pero más que eso, son polvo de estrellas que se ha organizado de manera tan increíblemente compleja que ha desarrollado conciencia. La capacidad de contemplarse a sí mismo, de preguntarse de dónde viene y hacia dónde va, de maravillarse ante el cosmos y su lugar en él. El universo ha pasado 13.800 millones de años evolucionando desde un plasma primordial indiferenciado hasta estructuras capaces de entenderse a sí mismas. Y ustedes son parte de ese proceso milagroso. Cada neurona en su cerebro, todos 86.000 millones de ellas, está conectada a miles de otras en una red de complejidad asombrosa. La cantidad de conexiones posibles excede el número de átomos en el universo observable. Su cerebro es literalmente la estructura más compleja conocida en el cosmos. Y sin embargo, está hecho de los mismos elementos básicos que las rocas y las nubes: protones, neutrones, electrones, siguiendo las mismas leyes físicas que gobiernan galaxias y agujeros negros. De alguna manera, esas leyes permiten que surja algo tan extraordinario como la conciencia.
como el pensamiento, como el amor, la curiosidad, el asombro. Nadie entiende cómo. La conciencia misma es tal vez el mayor misterio de todos, uno que ni siquiera incluí en los 5 principales porque es tan profundo que apenas sabemos cómo abordarlo científicamente. Algunos neurocientíficos como Christoph Koch y Giulio Tononi proponen teorías de información integrada que intentan cuantificar la conciencia. Otros, como Roger Penrose y Stuart Hameroff, especulan sobre efectos cuánticos en microtúbulos cerebrales. David Chalmers habla del problema difícil de la conciencia. La pregunta de ¿por qué hay experiencia subjetiva en absoluto? ¿Por qué se siente como algo ser ustedes? Todas estas son aproximaciones tentativas a un fenómeno que desafía la reducción a ecuaciones simples. Y sin embargo, ustedes lo experimentan directamente cada momento de vigilia. Son la prueba viviente de que el universo puede conocerse a sí mismo, que la materia puede volverse consciente, que las leyes físicas ciegas pueden dar lugar a propósito y significado. ¿No es eso profundamente reconfortante, en cierto sentido? Sí, somos insignificantes comparados con la vastedad del cosmos. Nuestra galaxia es solo una entre 2 billones. Nuestro planeta es un punto pálido azul, suspendido en un rayo de luz solar, como Carl Sagan tan elocuentemente describió. Nuestra civilización ha existido por un parpadeo geológico, y eventualmente, en escalas de tiempo inimaginables, el universo podría terminar en muerte térmica. Todas las estrellas quemadas, todos los agujeros negros evaporados, solo un océano frío de fotones dispersándose eternamente. Entropía máxima, nada sucediendo, nunca más, para siempre, un final sombrío y definitivo. Si miran solo la física, podría parecer que nada importa realmente. Todo es temporal, todo termina. Pero esperen, hay otra perspectiva. Precisamente porque somos temporales, precisamente porque somos improbables, somos preciosos. El universo tardó casi 14.000 millones de años en crear condiciones para que existieran. Las constantes fundamentales tuvieron que tener exactamente los valores correctos. Si la constante de estructura fina fuera un poco diferente, no habría química compleja. Si la fuerza nuclear fuerte fuera ligeramente distinta, no habría átomos de carbono. Si la energía oscura hubiera sido más fuerte tempranamente, las galaxias nunca se habrían formado. Un ajuste fino, extraordinario aparente, que algunos llaman el problema de ajuste fino, y otros interpretan como evidencia de diseño o multiversos o principio antrópico. Pero independientemente de la explicación, el hecho es que existimos contra probabilidades que parecen astronómicamente bajas. Y no solo existimos, podemos aprender, podemos descubrir, podemos crear arte, música, literatura que trasciende la mera supervivencia. Pueden construir telescopios para mirar al cosmos, pueden escribir ecuaciones que describen agujeros negros, pueden hacer preguntas sobre el significado y el propósito. La física les ha dado el universo material, pero ustedes le dan al universo observadores, testigos, apreciadores de su belleza matemática sublime. Sin conciencia, todo este cosmos asombroso no sería conocido por nadie. Existiría sin ser observado, sin ser comprendido, sin ser maravillado. Ustedes, con sus cerebros evolucionados y su curiosidad insaciable, son como el universo despertando a sí mismo, conociéndose, cuestionándose. El astrofísico Carl Sagan dijo, somos una forma de que el cosmos se conozca a sí mismo. No somos separados del universo mirándolo desde afuera. Somos parte integral de él, hechos de sus átomos, siguiendo sus leyes, emergiendo de su evolución. Cuando estudian física, cuando aprenden sobre quarks y leptones, cuando contemplan la energía oscura, no son espectadores externos, son el universo estudiándose a sí mismo, aprendiendo sobre sí mismo, maravillándose de sí mismo. ¿No es eso extraordinariamente hermoso? ¿No le da propósito a su existencia incluso en un cosmos indiferente? Porque aquí está la verdad final que he estado construyendo. Estos 5 misterios: materia oscura,
Energía oscura, naturaleza del tiempo, gravedad cuántica, asimetría materia-antimateria. No son solo problemas técnicos para que los físicos resuelvan en laboratorios remotos. Son ventanas a algo mucho más profundo. Son recordatorios de que la realidad es fundamentalmente misteriosa, que por cada pregunta que respondemos surgen 10 nuevas, que el conocimiento humano es una isla pequeña rodeada por un océano infinito de desconocimiento. Y en lugar de ser desalentador, esto debería ser liberador, emocionante, inspirador. Significa que siempre habrá más por descubrir, siempre habrá preguntas que perseguir, siempre habrá maravillas esperando ser reveladas. Las generaciones futuras mirarán hacia atrás a nuestra época y se reirán de lo poco que sabíamos. Exactamente como nosotros miramos hacia atrás a Newton, pensando que la gravedad era una fuerza instantánea, o a científicos victorianos pensando que el éter llenaba el espacio. Nuestros descendientes tendrán teorías que ni siquiera podemos imaginar. Tal vez resolverán estos 5 misterios, o tal vez descubrirán que estábamos haciendo las preguntas equivocadas desde el principio, que la materia oscura no es una partícula, sino una propiedad emergente del espacio-tiempo, que la energía oscura es un efecto de dimensiones extra que apenas vislumbramos, que el tiempo es una ilusión tan completamente que la pregunta de su naturaleza dejará de tener sentido, que la gravedad cuántica requiere repensar qué significa existir a nivel fundamental, que la asimetría materia-antimateria es consecuencia de una simetría más profunda que aún no reconocemos, no lo sabemos, y esa es precisamente la razón por la cual la ciencia es tan emocionante, tan vital, tan humana, no porque tengamos todas las respuestas, sino precisamente porque no las tenemos, porque cada descubrimiento abre nuevos horizontes de ignorancia, porque cuanto más aprendemos, más nos damos cuenta de cuánto no sabemos. Sócrates dijo hace 2400 años, «Solo sé que no sé nada». Esa humildad intelectual es más relevante hoy que nunca. Los físicos modernos, con todo su poder computacional y aceleradores gigantes, están esencialmente en la misma posición. Sabemos que no sabemos. Pero a diferencia de Sócrates, tenemos herramientas para explorar esa ignorancia. Telescopios, detectores, matemáticas. Y sobre todo, tenemos curiosidad colectiva impulsando la búsqueda. Entonces, ¿qué deberían llevarse de todo esto? ¿Cuál es la lección final de estos 5 misterios que no dejan dormir a los científicos? No es que la ciencia ha fallado. La ciencia está haciendo exactamente lo que se supone que debe hacer, confrontar honestamente lo que no entiende. No es que el universo es fundamentalmente incomprensible, es que es mucho más rico, más extraño, más maravilloso de lo que nuestras teorías actuales capturan. No es que ustedes son insignificantes, es que son extraordinarios, improbables, valiosos. Una forma de que el cosmos se contemple a sí mismo. La próxima vez que miren el cielo nocturno, recuerden esto. La luz de esas estrellas viajó años, décadas, siglos, milenios para llegar a sus ojos. Algunas de esas estrellas podrían estar muertas ya, su luz siendo todo lo que queda. Ustedes están literalmente viendo el pasado, conectándose con eventos que ocurrieron antes de que nacieran, antes de que existiera su especie, antes de que se formara la Tierra. Y cuando esa luz entra en su retina, cuando su cerebro la procesa y la convierte en experiencia consciente de belleza y asombro, algo mágico sucede. El universo se conoce a sí mismo. La materia muerta de estrellas antiguas es percibida por materia viva evolucionada de otras estrellas antiguas. Un circuito completo. Un bucle de autoconocimiento cósmico. ¿No merecen saber la verdad sobre cuánto desconocemos? ¿No merecen enfrentar estos misterios con honestidad en lugar de certeza falsa? Porque solo en esa honestidad encontramos el verdadero espíritu de investigación, la verdadera humildad ante la naturaleza, la verdadera apreciación de cuán vasto y extraño es el cosmos en el que vivimos. Los científicos que no pueden dormir por estos 5 problemas no están atormentados por fracaso.
están inspirados por posibilidad, por el próximo experimento, la próxima observación, la próxima idea brillante que podría cambiar todo. Y ustedes también pueden participar en esa aventura. No necesitan doctorados en física, solo necesitan curiosidad, disposición para cuestionar, apertura a asombrarse. Porque cada vez que preguntan ¿por qué?, cada vez que no aceptan porque sí como respuesta, cada vez que miran una ecuación o una imagen de galaxia y sienten esa punzada de maravilla, están honrando el mismo impulso que llevó a Einstein a repensar el espacio y el tiempo, que llevó a Vera Rubin a descubrir materia oscura, que lleva a físicos hoy a construir detectores cada vez más sensibles buscando respuestas. Ese impulso es universal, es humano, es hermoso. Así que déjenme terminar con esto. 5 misterios. Materia oscura que sostiene galaxias pero que no podemos ver. Energía oscura que acelera el cosmos pero que no podemos explicar. Tiempo que fluye pero que tal vez no es fundamental. Gravedad cuántica que necesitamos pero que no podemos formular. Asimetría materia-antimateria que permitió nuestra existencia, pero que no podemos justificar. 5 confesiones monumentales de ignorancia en los fundamentos mismos de la física. 5 razones para humildad. Y 5 invitaciones a la aventura intelectual más grande jamás emprendida por la humanidad. Comprender la naturaleza de la realidad misma. ¿Dormirán bien esta noche sabiendo cuánto desconocemos? ¿O los mantendrá despiertos el mismo asombro inquieto que atormenta a los físicos? Espero que sea lo segundo, porque esa inquietud es preciosa, es el motor del descubrimiento, la chispa de la curiosidad humana que nos llevó desde cuevas a las estrellas y nos llevará más allá, a respuestas que ni siquiera podemos imaginar todavía. Sigan preguntando, sigan cuestionando, sigan maravillándose. Porque el universo es vasto, misterioso, y está esperando que ustedes lo exploren. Y tal vez, solo tal vez, alguno de ustedes mirando esto será quien finalmente resuelva uno de estos misterios, quien dé el próximo gran salto en comprensión, quien ayude a la humanidad a dar un paso más hacia la luz del conocimiento desde las sombras de la ignorancia. Esa posibilidad existe, está abierta, está esperando. ¿Serán ustedes quien la tome? El cosmos no ha terminado de revelarse. La historia apenas está comenzando. Y ustedes, cada uno de ustedes, son parte de esa historia. Testigos, participantes, exploradores del infinito. No desperdicien esa oportunidad. No ignoren ese llamado. Porque vivir en una época donde sabemos tanto y tan poco simultáneamente, donde enfrentamos misterios tan profundos y tenemos herramientas tan poderosas para investigarlos, es un privilegio extraordinario. Úsenlo bien. Piensen profundamente. Cuestionen todo. Y nunca, nunca dejen de asombrarse ante la magnificencia desconcertante del universo que los creó y que ahora, a través de ustedes, se contempla a sí mismo. Ese es el verdadero mensaje final. No las ecuaciones, no los números, no las teorías técnicas, sino esto. Ustedes importan porque pueden preguntarse si importan. Pueden conocer porque pueden preguntarse qué hay por conocer. Pueden buscar respuestas porque pueden concebir preguntas. Y mientras haya curiosidad humana, mientras haya mentes dispuestas a confrontar lo desconocido con honestidad y humildad, estos 5 misterios eventualmente encontrarán sus respuestas. O serán reemplazados por misterios aún más profundos. Y el ciclo continuará, para siempre. El eterno baile entre conocimiento e ignorancia que define la búsqueda humana de comprensión. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por enfrentar estas verdades incómodas. Gracias por su curiosidad. Y recuerden, la próxima vez que alguien les diga que la ciencia tiene todas las respuestas, sonrían y cuéntenles sobre estos 5 misterios
que mantienen despiertos a los científicos más brillantes del mundo. Porque la verdad es más interesante que la certeza. Y el misterio es más inspirador que la respuesta fácil. Ahora vayan, miren las estrellas, háganse preguntas imposibles y nunca dejen de buscar. El universo está esperando. Pero esperen un momento. Antes de que nos despidamos, hay algo más que necesitan entender. Algo que conecta todos estos misterios de una manera que ni siquiera los físicos más brillantes anticiparon completamente. Porque resulta que estos 5 problemas no solo están relacionados conceptualmente, están entrelazados matemáticamente, experimentalmente, filosóficamente, de maneras que sugieren que tal vez estamos viendo diferentes facetas de una única realidad más profunda que aún no comprendemos. Déjenme mostrarles las conexiones ocultas, las pistas que sugieren que el universo está tratando de decirnos algo fundamental. Empecemos con algo concreto. La materia oscura y la energía oscura no son solo 2 misterios separados que casualmente comparten la palabra oscura en sus nombres. Están profundamente conectadas en la evolución del cosmos. En el universo temprano, la materia oscura dominaba. Su gravedad era la fuerza principal modelando la estructura cósmica. Atraía materia ordinaria hacia pozos gravitacionales profundos, donde eventualmente se formarían galaxias. Sin materia oscura, la radiación del Big Bang habría dispersado los átomos tan uniformemente que nunca se habrían condensado en estrellas. Nunca habríamos existido. Pero a medida que el universo se expandía, su densidad disminuía. La materia oscura se volvía menos densa, su influencia gravitacional se debilitaba proporcionalmente. Y en algún punto hace aproximadamente 4.000 millones de años, algo cambió. La energía oscura tomó el control. ¿Por qué entonces? ¿Por qué precisamente en ese momento de la historia cósmica? Nadie lo sabe. Pero el momento es sospechosamente conveniente. Si la energía oscura hubiera dominado demasiado pronto, las galaxias nunca se habrían formado. Si hubiera tardado mucho más, tal vez el universo habría colapsado de nuevo en un Big Crunch. El equilibrio entre materia oscura y energía oscura parece ajustado con precisión extraordinaria, un ajuste fino que hace que los físicos se sientan profundamente incómodos. Porque en ciencia, las coincidencias exactas generalmente señalan hacia principios más profundos que aún no hemos descubierto. Leyes más fundamentales esperando ser reveladas. Ahora agreguen el tiempo a esta mezcla. Si el tiempo no es fundamental, sino emergente, si surge solo cuando promediamos sobre grados de libertad cuánticos microscópicos, entonces tiene implicaciones enormes para cómo entendemos materia oscura y energía oscura. Algunos físicos como Julian Barbour argumentan que en la descripción fundamental del universo no hay tiempo en absoluto. Solo hay configuraciones de materia y energía relacionadas entre sí por ecuaciones matemáticas eternas. Lo que percibimos como flujo temporal es solo nuestra trayectoria particular a través de este paisaje atemporal de posibilidades. Si esto es correcto, entonces preguntar ¿cuándo dominó la energía oscura? Podría ser una pregunta mal formulada. No hay cuándo fundamental. Solo hay relaciones entre configuraciones. El tiempo emerge de algo más básico. Y aquí es donde la gravedad cuántica entra dramáticamente. Porque a escalas muy pequeñas, la escala de Planck, el espacio-tiempo mismo se vuelve cuántico. Fluctúa salvajemente. Se dobla, se retuerce, incluso se rasga y reconecta en procesos llamados fluctuaciones de espuma cuántica. A estas escalas, conceptos clásicos como antes y después pierden significado. La causalidad se vuelve borrosa. Y si el espacio-tiempo es cuántico, entonces la materia oscura y la energía oscura, que interactúan gravitacionalmente con el espacio-tiempo, también deben tener descripciones cuánticas. Pero no sabemos cuáles son. Nuestras teorías no llegan tan lejos. Es como tratar de describir el océano cuando solo has visto charcos individuales. Las ecuaciones que funcionan para charcos
simplemente no capturan la complejidad del mar. Permítame darles un ejemplo específico de cómo estos misterios se entrelazan de maneras inesperadas. En el año 2015, físicos del Instituto Perimeter en Canadá, incluyendo a Lee Smolin y sus colaboradores, propusieron algo radical. Sugirieron que la materia oscura podría no ser materia en absoluto, sino una manifestación de efectos cuánticos gravitacionales a gran escala. Específicamente, argumentaron que cuando cuantizas adecuadamente la gravedad, aparecen términos adicionales en las ecuaciones que se comportan exactamente como materia oscura. No necesitas partículas nuevas, solo necesitas tomar en cuenta que el espacio-tiempo es cuántico, no clásico. La materia oscura sería entonces un efecto secundario de vivir en un universo cuántico gravitacional. Esta propuesta es controvertida. Muchos físicos la rechazan por razones técnicas complejas, pero ilustra algo crucial. Los 5 misterios podrían no requerir 5 soluciones separadas. Tal vez solo necesitamos una revolución conceptual suficientemente profunda. Una nueva forma de pensar sobre espacio, tiempo, materia y energía que automáticamente explica todos estos fenómenos aparentemente distintos. Como cuando Einstein unificó espacio y tiempo en espacio-tiempo, o cuando la mecánica cuántica unificó ondas y partículas en objetos cuánticos. Tal vez estamos al borde de otra síntesis así de profunda, o tal vez estamos a décadas, incluso siglos de distancia. Simplemente no lo sabemos. Consideremos ahora la asimetría materia-antimateria desde esta perspectiva más amplia. Mencioné antes que Sakharov propuso 3 condiciones necesarias, pero hay un detalle que omití intencionalmente hasta ahora porque es profundamente perturbador. Una de esas condiciones, la violación de simetría CP, está directamente relacionada con la estructura del vacío cuántico. El vacío no está vacío. Está lleno de campos cuánticos fluctuando. Y estos campos tienen una estructura, una textura, si quieren, que puede favorecer materia sobre antimateria bajo condiciones extremas. Ahora aquí está la conexión escalofriante. Algunos cálculos sugieren que esta misma estructura del vacío podría estar relacionada con la energía oscura. Ambas podrían ser manifestaciones de la misma física fundamental del vacío cuántico. Si esto es correcto, y es un sí enorme, entonces resolver el problema de la asimetría materia-antimateria podría simultáneamente iluminar qué es la energía oscura. O viceversa. Los 2 misterios no son independientes. Son 2 caras de la misma moneda profunda. Una moneda que hemos visto solo de perfil, nunca de frente. Y hasta que veamos la cara completa, hasta que entendamos la naturaleza fundamental del vacío cuántico y cómo se acopla con gravedad, ambos problemas permanecerán sin resolver. Esto es frustrante porque significa que necesitamos avances simultáneos en múltiples frentes. No podemos resolver uno sin el otro. Estamos atrapados en un callejón sin salida teórico. ¿Ven cómo todo se conecta? Materia oscura estructurando el cosmos. Energía oscura acelerándolo. Tiempo emergiendo de algo más fundamental. Gravedad cuántica proporcionando el marco donde todo esto debe suceder. Asimetría materia-antimateria determinando por qué hay algo en lugar de nada. 5 hilos, tejidos en un tapiz que aún no podemos ver completamente. Solo vislumbramos partes, fragmentos, pistas tentadoras de un patrón más grande. Y aquí está tal vez la conexión más profunda de todas, una que rara vez se discute públicamente porque suena demasiado filosófica, demasiado especulativa, pero algunos físicos valientes están empezando a considerarla seriamente: la conciencia. Sí, han leído bien. Su conciencia, su experiencia subjetiva del universo, podría estar conectada con estos misterios de maneras que apenas comenzamos a imaginar. No estoy hablando de pseudociencia nueva era. Estoy hablando de consideraciones científicas serias por parte de físicos respetados. Roger Penrose, el Nobel que mencioné antes, ha argumentado durante décadas
que la conciencia requiere gravedad cuántica para ser explicada. Específicamente, propone que el colapso de la función de onda cuántica, el misterioso proceso por el cual las posibilidades cuánticas se convierten en realidades clásicas, está mediado por efectos gravitacionales en el cerebro. Cuando suficientes neuronas entran en superposición cuántica coherente, la autogravedad del sistema causa que colapse en un estado definido. Y ese colapso es lo que experimentamos como un momento de conciencia, una idea radical, controvertida, pero basada en física real, no en fantasía. Si Penrose tiene razón, y es un sí gigantesco que la mayoría de neurocientíficos rechazan, entonces la conciencia está directamente conectada con uno de nuestros 5 misterios. La gravedad cuántica no es solo un problema abstracto sobre el Big Bang y agujeros negros. Es el mecanismo que permite que exista la experiencia subjetiva. Su capacidad de sentir, de pensar, de asombrarse, todo eso podría depender de la solución a un problema que ni siquiera sabemos cómo abordar matemáticamente. ¿No es eso absolutamente asombroso y aterrador? Porque significa que entender qué son ustedes podría requerir entender la estructura cuántica del espacio-tiempo mismo. Otros físicos como Max Tegmark del MIT han propuesto que la conciencia es un estado particular de materia. Así como el hielo, el agua líquida y el vapor son 3 estados de H2O, la conciencia es simplemente materia organizada de cierta manera específica que permite procesamiento integrado de información. No hay nada mágico o místico, solo complejidad suficiente organizada correctamente. Pero aquí está el giro. Para que surja ese tipo de complejidad, necesitas un universo con las constantes físicas adecuadas. Necesitas estrellas que produzcan carbono. Necesitas planetas estables. Necesitas tiempo suficiente para evolución. Y todas esas cosas dependen críticamente del balance entre materia oscura y energía oscura, de la asimetría materia-antimateria que permitió que existiera materia en primer lugar, de las leyes de la física cuántica y la gravedad. Así que incluso si la conciencia es solo materia compleja, su existencia depende de todos estos 5 misterios, estando resueltos exactamente correctamente. Cambien cualquier parámetro fundamental ligeramente, y tal vez obtienen un universo sin estrellas, o uno que colapsa antes de que la vida pueda evolucionar, o uno donde la química es demasiado simple para permitir estructuras complejas. El ajuste fino, aparente, del universo para permitir conciencia es otro misterio apilado encima de los 5 que ya discutimos. Un 6º misterio si quieren. O tal vez el misterio maestro del cual todos los demás son aspectos. ¿Están empezando a sentirse abrumados? Bien, deberían estarlo, porque lo que estoy describiendo no es un problema científico simple con una solución técnica esperando ser descubierta. Es una crisis epistemológica. Una confrontación con los límites mismos de lo que los humanos pueden conocer sobre el universo que los creó. Y diferentes científicos responden a esta crisis de maneras muy diferentes. Algunos se vuelven más reduccionistas, buscando refugio en ecuaciones y experimentos concretos. Otros se vuelven más especulativos, dispuestos a considerar ideas radicales. Algunos incluso abandonan la física tradicional completamente y exploran filosofía, misticismo, arte, buscando otras formas de conocimiento. Déjenme contarles sobre uno de esos casos. John Wheeler, físico estadounidense que acuñó el término agujero negro y fue mentor de Richard Feynman, pasó sus últimos años obsesionado con lo que llamaba it from bit. La idea de que la realidad física, el it, emerge fundamentalmente de información, del bit. No materia generando información, sino información generando materia. Una inversión radical de cómo normalmente pensamos sobre las cosas. Wheeler propuso que cuando hacemos mediciones cuánticas, cuando observamos el universo, no estamos simplemente descubriendo realidades preexistentes, estamos participando en su creación. El universo es un sistema autorreferencial donde observadores conscientes y realidad física se co-crean mutuamente. Ninguno existe sin el otro. Si esto suena como filosofía mística,
Consideren que Wheeler era un físico serio que hizo contribuciones fundamentales a relatividad general y física nuclear. No era un charlatán. Pero las implicaciones de la mecánica cuántica lo llevaron a conclusiones que suenan casi religiosas. El universo como un circuito autoconsciente, donde materia genera observadores que miden materia, que genera información que define qué es la materia. Un bucle extraño, sin principio ni fin claro. Y tal vez ese bucle tiene algo que ver con por qué la materia oscura y la energía oscura tienen exactamente los valores que tienen. Tal vez son ajustados precisamente para permitir observadores que luego, retroactivamente, dan significado al universo que los creó. Ahora sé lo que están pensando. Esto se ha vuelto demasiado raro, demasiado especulativo. ¿Dónde está la ciencia sólida? Y tienen razón en ser escépticos. Estas ideas de Wheeler nunca han sido probadas experimentalmente. Tal vez nunca puedan serlo. Pero aquí está el punto crucial. Cuando enfrentas misterios tan profundos como estos 5 que hemos discutido, cuando tus mejores teorías fallan consistentemente, a veces necesitas pensar lo impensable. Necesitas cuestionar suposiciones tan básicas que ni siquiera te das cuenta de que las estás haciendo, como la suposición de que materia es más fundamental que información, o que el espacio y el tiempo son el escenario donde ocurren eventos, en lugar de ser construcciones emergentes de algo más básico. La historia de la física está llena de momentos donde ideas consideradas locas eventualmente se convirtieron en ortodoxia. Galileo afirmando que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Einstein diciendo que el tiempo es relativo y el espacio se curva. Heisenberg proponiendo que no puedes conocer simultáneamente posición y momento de una partícula. Todas estas ideas fueron inicialmente rechazadas como absurdas. Todas violaban el sentido común. Todas resultaron ser correctas. Así que cuando físicos contemporáneos proponen ideas igualmente radicales sobre materia oscura, siendo ilusoria, o tiempo no existiendo fundamentalmente, o conciencia requiriendo gravedad cuántica, no deberíamos descartarlas automáticamente. Deberíamos mantener mentes abiertas mientras exigimos evidencia rigurosa. Hablemos de evidencia. ¿Qué experimentos podrían potencialmente resolver estos misterios? ¿Qué observaciones deberíamos buscar? Porque sin anclaje empírico, la física se convierte en mera matemática o filosofía. Necesitamos datos, hechos duros, mediciones que distingan entre hipótesis competidoras. Déjenme describir algunos de los esfuerzos experimentales más emocionantes actualmente en marcha. Proyectos que solo podrían, proporcionar las pistas que necesitamos. Para materia oscura, más allá de los detectores terrestres que mencioné antes, hay telescopios espaciales buscando signos indirectos. El telescopio espacial Fermi de rayos gamma busca señales de partículas de materia oscura aniquilándose en el centro galáctico. Si ciertos tipos de materia oscura chocan ocasionalmente, producirían destellos de radiación de alta energía con firmas espectrales características. Hasta ahora, han encontrado algunos excesos interesantes, pero nada concluyente. Ambiguo. Podría ser materia oscura. Podría ser púlsares no detectados. Podría ser error sistemático en el análisis de datos. La incertidumbre persiste obstinadamente. Otro enfoque involucra ondas gravitacionales. Cuando LIGO y Virgo detectaron por primera vez estas ondulaciones en el espacio-tiempo del año 2015 en adelante, abrieron una ventana completamente nueva al cosmos. Ahora podemos escuchar eventos cósmicos violentos como fusiones de agujeros negros. Y resulta que la materia oscura podría afectar cómo se propagan estas ondas. Si el espacio está lleno de materia oscura, las ondas gravitacionales viajarían a través de ella y podrían ser ligeramente dispersadas o atenuadas. Midiendo ondas gravitacionales de múltiples fuentes con precisión exquisita, podríamos detectar estos efectos sutiles. Es como usar sonar para mapear el fondo oceánico.
Las ondas rebotan de maneras que revelan estructura oculta. Para energía oscura, la estrategia principal es mapear la geometría del universo con precisión sin precedentes. Proyectos como el Dark Energy Survey y el futuro telescopio espacial romano Nancy Grace están diseñados para medir posiciones y distancias de miles de millones de galaxias. Al analizar cómo se distribuyen en el espacio y cómo esa distribución ha cambiado con el tiempo cósmico, podemos inferir cómo la energía oscura ha afectado la expansión. Si la energía oscura es simplemente una constante cosmológica, las observaciones deberían encajar perfectamente en un patrón específico. Si es algo dinámico que evoluciona, veremos desviaciones. Los datos están llegando ahora mismo. Dentro de 5 a 10 años, deberíamos saber con mucha más confianza qué tipo de bestia es la energía oscura. O al menos, qué tipos de bestias definitivamente no es. El problema del tiempo es más difícil, porque es más conceptual que observacional. Pero hay algunas propuestas ingeniosas. Si el tiempo realmente emerge solo a escalas macroscópicas de la física cuántica subyacente, entonces podría haber efectos medibles a escalas intermedias. Algunos físicos proponen experimentos donde sistemas cuánticos grandes, como pequeños diamantes o gotas de helio superfluido, se ponen en superposición cuántica. Si el tiempo es fundamental, deberían comportarse de cierta manera. Si el tiempo es emergente, podrían mostrar anomalías sutiles en su dinámica temporal. Experimentos así son técnicamente desafiantes, pero no imposibles con tecnología actual. Simplemente nadie los ha hecho todavía con la precisión necesaria. La gravedad cuántica sigue siendo el más difícil de probar directamente porque las energías requeridas son tan altas. Pero hay estrategias indirectas. Una involucra estudiar la radiación cósmica de fondo de microondas, el resplandor del Big Bang que llena el universo. Si la gravedad cuántica estaba operando en el universo extremadamente temprano, debería haber dejado huellas sutiles en el patrón de fluctuaciones de temperatura que vemos. Específicamente, ciertas correlaciones entre diferentes escalas podrían revelar la estructura discreta del espacio cuántico. Los telescopios actuales están al límite de sensibilidad necesaria. La próxima generación de observatorios, como el satélite Lightbird planeado por Japón, podría tener la precisión requerida, si tienen suerte, si la señal está allí, si saben exactamente qué buscar. Muchos sí. Y para la asimetría materia-antimateria, los aceleradores de partículas son nuestra mejor apuesta. Experimentos en el Gran Colisionador de Hadrones estudian diferencias entre cómo decaen quarks y antiquarks. Buscan violaciones de simetría CP más allá de las conocidas en el modelo estándar. También crean antimateria en cantidades pequeñas y estudian sus propiedades meticulosamente. ¿Se comporta la antimateria gravitacionalmente exactamente como materia? Casi seguro que sí, pero nadie lo ha verificado directamente porque es increíblemente difícil hacer caer antipartículas en un campo gravitacional sin que se aniquilen primero tocando materia ordinaria. Experimentos como ALPHA en el CERN están trabajando en esto, atrapando antiátomos de antihidrógeno en campos magnéticos y midiendo cuidadosamente su comportamiento. Si descubren que la antimateria cae hacia arriba en lugar de hacia abajo, que repele gravitacionalmente en vez de atraer, sería la revolución científica del milenio. Instantáneamente explicaría por qué materia y antimateria se separaron en el universo temprano. Reescribiría todas las leyes de la física. Pero casi nadie espera esto. Sería demasiado sorprendente. La expectativa es que la antimateria se comporta gravitacionalmente como materia, pero necesitan verificarlo de todos modos. Porque la ciencia progresa confirmando expectativas, no solo asumiendo que son correctas. ¿Ven el patrón aquí? Tenemos ideas, tenemos experimentos, pero todo es difícil, ambiguo, al límite de capacidades técnicas. No hay atajos fáciles. No hay experimentos de mesa que resuelvan estos problemas. Requieren tecnología masiva, décadas de trabajo, miles de científicos colaborando, presupuestos de miles de millones de dólares.
Y aún así, el éxito no está garantizado. Podríamos gastar todo eso y simplemente encontrar que nuestras teorías actuales necesitan pequeños ajustes. O podríamos descubrir algo completamente inesperado que lanza la física en direcciones que ni siquiera hemos imaginado. Esa es la naturaleza de la ciencia fundamental. Alto riesgo, alta recompensa potencial, sin garantías. Permítanme ahora llevarlos en una dirección diferente, más personal, más íntima. Porque estos 5 misterios no son solo problemas abstractos para físicos en laboratorios lejanos. Tienen implicaciones directas para cómo viven sus vidas, para cómo entienden su lugar en el cosmos, para qué significa ser humano en un universo tan vasto y misterioso. Déjenme explicar exactamente cómo. Empiecen con esto. Cada respiración que toman contiene aproximadamente 2.500 cuatrillones de moléculas de oxígeno, un número tan grande que es casi incomprensible. Ahora consideren que esas moléculas han estado circulando en la atmósfera terrestre durante miles de millones de años, mezclándose, dispersándose, siendo respiradas por innumerables otras criaturas. Los cálculos estadísticos muestran algo asombroso. En cada respiración que toman, inhalan al menos algunas moléculas que fueron respiradas por Leonardo da Vinci, por Cleopatra, por dinosaurios caminando hace 65 millones de años. Están literalmente conectados con toda la historia de la vida en la Tierra, a través de los átomos mismos que constituyen su cuerpo. Pero va mucho más profundo. Esos átomos de carbono, oxígeno, nitrógeno en su cuerpo fueron creados en núcleos estelares, estrellas que vivieron y murieron miles de millones de años antes de que se formara el Sol. Cuando esas estrellas ancestrales explotaron como supernovas, dispersaron estos elementos al espacio interestelar. Eventualmente se condensaron en nuevas nubes de gas. De esas nubes nacieron nuevas estrellas, incluido nuestro Sol. Y de los restos sobrantes se formó la Tierra. Y de los materiales de la Tierra, eventualmente surgieron ustedes. Son literalmente polvo de estrellas, reciclaje cósmico, átomos que han viajado a través del espacio y el tiempo para eventualmente organizarse en patrones tan complejos que pueden preguntarse ¿de dónde vinieron? Ahora, agreguen la materia oscura a esta imagen. Su cuerpo está en este momento siendo atravesado por billones de partículas de materia oscura cada segundo. Pasan a través de ustedes como fantasmas, sin interactuar, sin dejar rastro. Son completamente ajenos a su existencia y ustedes a la de ellos. Sin embargo, sin esa materia oscura e invisible fluyendo a través de ustedes y alrededor de ustedes y impregnando todo el espacio, la galaxia que llaman hogar no existiría. Se habría dispersado hace eones. Las estrellas que crearon sus átomos nunca habrían nacido. Ustedes le deben su existencia a algo que ni siquiera pueden detectar, algo que permea su ser, pero permanece fundamentalmente ajeno. ¿No es eso profundamente extraño y humillante? La energía oscura es aún más íntima, de manera inquietante. Cada centímetro cúbico de espacio vacío, incluyendo el espacio entre átomos en sus células, entre células en sus tejidos, dentro de este cuarto donde están sentados, está lleno de energía oscura, empujando, acelerando la expansión. Es la razón por la cual el universo no colapsará gravitacionalmente en el futuro distante. Es la razón por la cual galaxias distantes eventualmente desaparecerán más allá de nuestro horizonte observable. Su destino cósmico, el futuro último del cosmos del cual son parte, está siendo determinado ahora mismo por esta fuerza invisible que permea cada átomo de su ser. No pueden escapar de ella, no pueden esconderse de ella. Están nadando en un océano de energía oscura y ni siquiera lo saben. El tiempo es quizás el más personal de todos estos misterios porque lo experimentan directamente cada momento. Ese flujo constante del presente hacia el futuro, el pasado quedando atrás, inalterado e inaccesible. Sus recuerdos, sus planes,
su sentido mismo de identidad dependen de que el tiempo tenga una dirección, que haya una diferencia real entre pasado y futuro. Pero si los físicos como Barbour y Rovelli tienen razón, si el tiempo es solo una ilusión emergente, entonces, ¿qué significa eso para ustedes, para su vida, para sus elecciones? Si todo el pasado, presente y futuro existe simultáneamente en el bloque universo de Einstein, entonces cada momento de su vida, desde su nacimiento hasta su muerte, existe eternamente en algún sentido. Está fijo, inmutable. Su vida completa es un patrón estático de 4 dimensiones en el espacio-tiempo. No fluye, simplemente es. ¿Encuentran eso aterrador o reconfortante? Algunas personas encuentran consuelo pensando que momentos preciados nunca realmente desaparecen, que todo lo que aman existe para siempre en el bloque universo, solo en diferentes regiones del espacio-tiempo. Otros lo encuentran claustrofóbico, sin libre albedrío, sin capacidad genuina de cambiar el futuro. Todo predeterminado, fijo, inevitable. Los filósofos han debatido estas implicaciones durante siglos, y la física moderna no ha resuelto el debate. Si acaso, lo ha hecho más complejo, agregando capas de mecánica cuántica, donde el futuro parece genuinamente indeterminado hasta que se observa. Entonces, ¿qué deberían llevarse de todo esto? ¿Cuál es la lección final de estos 5 misterios que mantienen despiertos a los científicos más brillantes del mundo? No es que la ciencia ha fallado. La ciencia está haciendo exactamente lo que se supone que debe hacer: confrontar honestamente lo que no entiende. No es que el universo es fundamentalmente incomprensible, es que es mucho más rico, más extraño, más maravilloso de lo que nuestras teorías actuales capturan. No es que ustedes son insignificantes, es que son extraordinarios, improbables, valiosos. Una forma de que el cosmos se contemple a sí mismo. La próxima vez que miren el cielo nocturno, recuerden esto: la luz de esas estrellas viajó años, décadas, siglos, milenios para llegar a sus ojos. Algunas de esas estrellas podrían estar muertas ya, su luz siendo todo lo que queda. Ustedes están literalmente viendo el pasado, conectándose con eventos que ocurrieron antes de que nacieran, antes de que existiera su especie, antes de que se formara la Tierra. Y cuando esa luz entra en su retina, cuando su cerebro la procesa y la convierte en experiencia consciente de belleza y asombro, algo mágico sucede. El universo se conoce a sí mismo. La materia muerta de estrellas antiguas es percibida por materia viva evolucionada de otras estrellas antiguas. Un circuito completo, un bucle de autoconocimiento cósmico. ¿No merecen saber la verdad sobre cuánto desconocemos? ¿No merecen enfrentar estos misterios con honestidad en lugar de certeza falsa? Porque solo en esa honestidad encontramos el verdadero espíritu de investigación, la verdadera humildad ante la naturaleza, la verdadera apreciación de cuán vasto y extraño es el cosmos en el que vivimos. Los científicos que no pueden dormir por estos 5 problemas no están atormentados por fracaso. Están inspirados por posibilidad, por el próximo experimento, la próxima observación, la próxima idea brillante que podría cambiar todo. Y ustedes también pueden participar en esa aventura. No necesitan doctorados en física, solo necesitan curiosidad, disposición para cuestionar, apertura a asombrarse. Porque cada vez que preguntan ¿por qué?, cada vez que no aceptan porque sí como respuesta, cada vez que miran una ecuación o una imagen de galaxia y sienten esa punzada de maravilla, están honrando el mismo impulso que llevó a Einstein a repensar el espacio y el tiempo, que llevó a Vera Rubin a descubrir materia oscura, que lleva a físicos hoy a construir detectores cada vez más sensibles buscando respuestas. Ese impulso es universal. Es humano, es hermoso. Así que déjenme terminar con esto. 5 misterios. Materia oscura que sostiene galaxias, pero que no podemos ver. Energía oscura, que acelera el cosmos, pero que no podemos explicar. Tiempo que fluye, pero que tal vez no es fundamental. Gravedad cuántica, que necesitamos, pero que no podemos formular.
Asimetría materia-antimateria que permitió nuestra existencia, pero que no podemos justificar. 5 confesiones monumentales de ignorancia y los fundamentos mismos de la física. 5 razones para humildad y 5 invitaciones a la aventura intelectual más grande jamás emprendida por la humanidad. Comprender la naturaleza de la realidad misma. ¿Dormirán bien esta noche sabiendo cuánto desconocemos? ¿O los mantendrá despiertos el mismo asombro inquieto que atormenta a los físicos? Espero que sea lo segundo, porque esa inquietud es preciosa. Es el motor del descubrimiento, la chispa de la curiosidad humana que nos llevó desde cuevas a las estrellas y nos llevará más allá, a respuestas que ni siquiera podemos imaginar todavía. Sigan preguntando, sigan cuestionando, sigan maravillándose. Porque el universo es vasto, misterioso y está esperando que ustedes lo exploren. Y tal vez, solo tal vez, alguno de ustedes mirando esto será quien finalmente resuelva uno de estos misterios, quien dé el próximo gran salto en comprensión, quien ayude a la humanidad a dar un paso más hacia la luz del conocimiento desde las sombras de la ignorancia. Esa posibilidad existe, está abierta, está esperando. ¿Serán ustedes quien la tome? El cosmos no ha terminado de revelarse. La historia apenas está comenzando. Y ustedes, cada uno de ustedes, son parte de esa historia. Testigos, participantes, exploradores del infinito. No desperdicien esa oportunidad. No ignoren ese llamado. Porque vivir en una época donde sabemos tanto y tan poco simultáneamente, donde enfrentamos misterios tan profundos y tenemos herramientas tan poderosas para investigarlos, es un privilegio extraordinario. Úsenlo bien, piensen profundamente, cuestionen todo y nunca, nunca dejen de asombrarse ante la magnificencia desconcertante del universo que los creó y que ahora, a través de ustedes, se contempla a sí mismo. Ese es el verdadero mensaje final. No las ecuaciones, no los números, no las teorías técnicas, sino esto. Ustedes importan porque pueden preguntarse si importan. Pueden conocer porque pueden preguntarse qué hay por conocer. Pueden buscar respuestas porque pueden concebir preguntas. Y mientras haya curiosidad humana, mientras haya mentes dispuestas a confrontar lo desconocido con honestidad y humildad, estos 5 misterios eventualmente encontrarán sus respuestas, o serán reemplazados por misterios aún más profundos, y el ciclo continuará, para siempre, el eterno baile entre conocimiento e ignorancia que define la búsqueda humana de comprensión. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por enfrentar estas verdades incómodas. Gracias por su curiosidad. Y recuerden, la próxima vez que alguien les diga que la ciencia tiene todas las respuestas, sonrían y cuéntenles